Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Qué alegría tenerlos nuevamente por aquí. Si eres nuevo, pues déjame darte una súper bienvenida, espero que te sientas como en casa y que este vídeo te guste muchísimo. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo gigante para ti. Saben que los quiero un montón. Hoy prepárense porque tenemos un tema explosivo. Un tema que ha estado rondando las redes sociales, los portales de noticias de en todos lados. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar del posible reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Después de tanto tiempo parece que la chispa podría volver a encenderse entre estos dos talentos que nos robaron el corazón con su química en pantalla. Antes de que me digan, pero es imposible, ya no se hablan, Can está en Italia, tranquilos. Vamos a analizar toda la información que tenemos hasta el momento, los rumores, las pistas, y por supuesto vamos a especular un poquito, porque, seamos sinceros, a quien no le gusta soñar con un reencuentro así. Pero antes de que sigamos, si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad que cada día crece más. Te prometo que no te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrás algo interesante para ver. Ahora sí, vamos al lío. La pregunta que nos quema a todos por dentro es, ¿Demet y Can juntos de nuevo? Y si es así, ¿Revista estaría planeando este bombazo mediático? Pues bien, la información ha surgido de varias fuentes, incluyendo periodistas especializados en la farándula turca y algunos insiders de la industria. Al parecer, una revista de renombre, cuyo nombre todavía no ha sido revelado, estaría trabajando en un proyecto que involucra a ambos actores. ¿De qué proyecto se trata? Esa es la gran incógnita. Podría ser una sesión de fotos exclusiva, una entrevista conjunta en la que hablen de su experiencia trabajando juntos, o incluso, y aquí es donde la cosa se pone emocionante, el anuncio de un nuevo proyecto en el que volverían a compartir pantalla. Imagínense las posibilidades. Una secuela de Erkenzicus, una película romántica ambientada en un lugar paradisíaco, o incluso una serie completamente nueva que explore diferentes facetas de su talento actoral. La imaginación vuela. Imagínense la escena, Demet y Can, vestidos de gala, posando juntos en la portada de una revista. El titular, el reencuentro que todos esperaban. Sería un boom a nivel mundial. Las redes sociales explotarían, los fans enloquecerían y la revista vendería miles de ejemplares. Piénsenlo, portadas en todos los idiomas, artículos en revistas especializadas, entrevistas en programas de televisión. Sería la noticia del año. Y no solo eso, también revitalizaría la carrera de ambos actores, atrayendo a nuevos fans y consolidando su posición como estrellas internacionales. Ahora se preguntarán, ¿cuál es la revista? Las apuestas apuntan a varias opciones. Por un lado, tenemos a Hello Turkiye, una revista que siempre ha estado muy cerca de las celebridades turcas y que suele apostar por exclusivas de gran impacto. También se menciona a Vogue Turkiye, una revista de moda de prestigio que podría estar interesada en contar con Demet y Can para una sesión de fotos de alto nivel. Y por último, aunque con menos fuerza, se habla de Elle Turkiye, otra revista de moda que también podría estar en la puja. Pero no descartemos otras opciones. Podría ser una revista internacional con sede en Turquía, como InStyle o Harper's Bazaar, o incluso una revista europea que busque expandir su alcance al mercado turco. La competencia entre las revistas por conseguir esta exclusiva debe ser feroz. Pero más allá de la revista, lo que realmente nos interesa es la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos. Su química en Erkenzicus, Pájaro Madrugador, fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su talento y su conexión en pantalla. Muchos fans quedaron con ganas de más, y han estado esperando pacientemente este reencuentro. Recuerdo las noches en vela esperando los subtítulos, comentando cada episodio con amigos en todo el mundo. Fue una locura hermosa. Erkenzicus no solo fue una serie de televisión, fue una experiencia compartida que unió a personas de diferentes culturas y orígenes. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda? Pues bien, la relación entre Demet y Can ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los años. Después del éxito de Erkenzicus, surgieron rumores de un posible romance entre ellos, pero nunca se confirmó nada.
De hecho, se llegó a decir que su relación se había deteriorado, y que no se hablaban fuera del set de grabación. Rumores de celos, diferencias creativas e incluso conflictos personales. La prensa rosa turca se deleitó con cada detalle, creando un culebrón mediático que mantuvo a los fans en vilo. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido algunas señales que nos hacen pensar que las cosas podrían haber cambiado. Por ejemplo, ambos han empezado a seguirse nuevamente en redes sociales, un gesto que no pasó desapercibido para los fans. Además, han intercambiado algunos me gusta y comentarios en sus publicaciones, lo que ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. Un simple me gusta puede significar mucho en el mundo de las redes sociales. Podría ser un gesto de amistad, un apoyo profesional o incluso un coqueteo sutil. La interpretación queda a cargo de los fans. También es importante tener en cuenta que ambos han evolucionado mucho como actores en los últimos años. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Doğu Kaderindir y Aşk Taktikleri son solo algunos ejemplos de su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público. Demet ha demostrado que no es solo una cara bonita, sino una actriz talentosa y comprometida con su trabajo. Can, por su parte, ha triunfado en Italia con la serie Viola come il mare, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Aprender un nuevo idioma, trabajar con un equipo internacional y conquistar al público italiano. Can ha superado todos los desafíos y se ha convertido en una estrella en Europa. Su éxito en Italia ha abierto las puertas a nuevas oportunidades y ha demostrado que es un actor con proyección internacional. Un reencuentro entre ellos, en este momento de sus carreras, podría ser algo realmente especial. Imaginen una serie o película que aproveche al máximo su madurez actoral y su química en pantalla. Sería un proyecto que generaría mucha expectación y que podría catapultarlos aún más a la fama internacional. Un drama romántico con toques de comedia, un thriller lleno de suspense, o incluso una película de acción con escenas espectaculares. Las posibilidades son infinitas. Ahora bien, seamos realistas. También existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor, una especulación sin fundamento. Quizás la revista solo esté buscando una forma de generar expectación y de atraer a los fans, sin tener realmente la intención de juntar a Demet y Can. El mundo del espectáculo es así, lleno de estrategias de marketing y falsas promesas. No podemos dejarnos llevar por la euforia y debemos mantener los pies en la tierra. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente están planeando algo grande? En ese caso, debemos estar preparados para lo que pueda venir. Debemos apoyar a Demet y Can en sus proyectos individuales, pero también debemos mantener viva la esperanza de un reencuentro. No importa si es una simple sesión de fotos o un nuevo proyecto juntos, lo importante es que ambos sigan creciendo como actores y que continúen haciendo lo que más les gusta. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, revivir los mejores momentos de Erkencikus y soñar con el día en que los veamos juntos nuevamente en pantalla. Porque, seamos sinceros, la magia que crearon juntos es algo que no se olvida fácilmente. Y no solo la magia entre ellos, también la conexión con los demás actores del elenco. Zeizei, Ayhan, Mepkibe. Todos ellos contribuyeron a crear un universo único y entrañable que quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Y hablando de magia, ¿recuerdan esa escena en la que Can lleva a Sanem a la cabaña en la montaña? ¡Ay, por Dios! La química que transmitían era increíble. O cuando bailaban juntos en la playa al atardecer. Momentos icónicos. Es que sinceramente la serie tenía una banda sonora que te llegaba al alma y unas escenas que te hacían suspirar. Las puestas de sol de Estambul, la música turca, los paisajes de ensueño. Erkencikus fue una invitación a soñar y a creer en el poder del amor. Y no solo eso, también la evolución de sus personajes era maravillosa. Como Sanem, una chica sencilla y soñadora, se transforma en una mujer segura de sí misma gracias al amor de Can. Y como Can, un hombre aventurero e independiente, aprende a abrir su corazón y a entregarse por completo a Sanem. Una historia de amor que trascendió la pantalla y que nos hizo creer que el amor verdadero existe. Por eso, la idea de un reencuentro es tan atractiva para los fans. Queremos volver a ver esa magia, esa conexión especial que solo Demet y Can pueden crear.
Queremos volver a creer en el amor verdadero, en los finales felices, en los sueños que se hacen realidad. Queremos volver a sentir esa emoción que nos invadió al ver Erkencicus. Ahora, volviendo al tema de la revista, es importante tener en cuenta que las negociaciones con las celebridades suelen ser complicadas y pueden llevar mucho tiempo. No es fácil coordinar las agendas de dos estrellas tan ocupadas como Demet y Can. Además, hay que llegar a un acuerdo sobre los términos del contrato, las condiciones de la entrevista o la sesión de fotos, y otros detalles importantes. Los representantes, los publicistas, los abogados. Un ejército de profesionales trabajando detrás de escena para que todo salga perfecto. Por lo tanto, es posible que aún tengamos que esperar un tiempo antes de que se anuncie algo oficial. Pero mientras tanto podemos seguir investigando, recopilando información, y compartiendo nuestras teorías y expectativas en las redes sociales. Porque al final, son los fans los que tienen el poder de hacer que este reencuentro se haga realidad. Nuestra voz es importante y puede influir en las decisiones de las revistas y productoras. Y hablando de fans, quiero mandar un saludo muy especial a todos los seguidores de Demet y Can que están viendo este vídeo. Gracias por su apoyo, su cariño y su entusiasmo. Ustedes son los que mantienen viva la llama de la esperanza, y los que hacen posible que estos sueños se hagan realidad. Son los mejores. Gracias por comentar, por compartir, por apoyar mi canal y por ser parte de esta comunidad. En fin, mi gente, la posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que sigue generando mucha expectación y debate. Si bien no hay nada confirmado, las señales apuntan a que algo podría estar gestándose entre bastidores. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños se hacen realidad. Y si no, siempre nos quedará el recuerdo de Erkencicus y la esperanza de que algún día, en un futuro no muy lejano, volvamos a ver a Demet y Can juntos en pantalla. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la idea principal es que una revista importante podría estar planeando el reencuentro de Demet y Can, ya sea para una sesión de fotos, una entrevista, o incluso el anuncio de un nuevo proyecto juntos. Hemos analizado los rumores, las pistas y las posibles opciones de revistas que podrían estar involucradas. También hemos hablado de la química entre Demet y Can en Erkencicus, y de la evolución de sus carreras en los últimos años. Y por supuesto hemos destacado el papel fundamental de los fans en este posible reencuentro. Hemos repasado la historia de su relación, los rumores, las señales y las posibilidades. Una investigación exhaustiva. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan emocionante. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su buena vibra. Los quiero un montón. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la idea de un reencuentro entre Demet y Can? ¿Qué revista creen que está planeando este proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla. Me interesa conocer sus teorías y sus predicciones. Hagamos un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Cuídense mucho, sean felices y nunca dejen de soñar. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Cara guiño.